Dios es un Dios de relación. La palabra nos dice que Él siempre está constantemente hablando y desde el principio Él se presentó a la humanidad. Nosotros también tenemos esa característica. Necesitamos estar en comunicación con la gente. Por eso siempre estamos recibiendo mensajes, siempre hay muchas situaciones, muchas ideas que se mueven a nuestro alrededor y que nos llegan constantemente durante el día y la noche. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos nosotros escucharlo? Acompáñame y te mostraré qué es lo que necesitamos tener para poder apreciar realmente los mensajes que Dios tiene para nosotros. Es cierto, Dios quiere que tengamos una relación con Él y está constantemente hablando. Pero ¿qué podemos hacer nosotros para poder discernir? Para poder saber cuáles son las cosas que vienen de Él y cuáles no son las cosas que vienen de Él. Una cosa debemos de tener claro, la verdad es que no conocemos la voz de Dios. De primera instancia nosotros no conocemos cómo Dios habla, qué es lo que Dios dice. Y lo cierto es que normalmente pensamos que toda cosa que parece positiva proviene de Dios para nosotros. Pero no es así, hay cosas que seducen, hay cosas que llaman, hay cosas que apelan a las cosas que nosotros quisiéramos para nosotros, pero no lo que Dios quiere para nosotros. Y Dios está constantemente hablando de tal forma que nosotros podamos tener una relación con Él y Él quiere que nosotros podamos escuchar su voz y mantener su camino para que las cosas, las promesas que Él tiene para nosotros se hagan realidad en nuestra vida. Y entonces, ¿qué hacemos? Paso número 1 es, necesitamos tener contacto con su palabra. Cuando Dios viene a nuestra vida, transforma nuestra mente, transforma nuestro corazón, con nuevos pensamientos y nuevos sentimientos que van a Él. Y en esa idea, nosotros debemos de conocer quién es Él, aprender quién es Él, y la mejor fuente para poder lograrlo es a través de su palabra. En su palabra nosotros podemos conocer las promesas que Dios tiene para nosotros. Y en primer lugar, realmente, por encima de todo eso, es qué es lo que ha hecho por nosotros. ¿Cuál es la promesa de Cristo para la salvación del mundo? ¿Sí? Su redención, sus promesas y cómo es que nosotros participamos en esa situación. Porque Dios ha hecho todo eso para nosotros. Y en la medida que nosotros vayamos conociendo la palabra, vamos a ir conociendo el corazón y el carácter de Dios. Cómo Él busca que seamos uno, cómo que realmente existe esa unidad de relación y cómo esa comunión se manifiesta en cada uno de nosotros. Entonces, por encima de todas las situaciones que nosotros podamos tener al alcance, está la palabra de Dios. La palabra de Dios es el fundamento esencial de todo cristiano debe tener en su corazón y en su mente para poder conocer, interpretar, ¿sí? y entender qué es lo que Dios está diciendo hoy por hoy a ti personalmente, a su iglesia y al mundo. Número 2. Una mente renovada. La palabra nos dice que nuestra mente ha sido entenebrecida por el pecado. Nos dice que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Esto quiere decir que debemos de partir de la idea de que existe un patrón de entendimiento normal en el cual el hombre nace, crece y posiblemente puede morir en esa situación si su entendimiento no es transformado. Y eso implica que, como les decía, cuando Dios viene a nosotros, pone una nueva mente y un nuevo corazón, ¿sí? Y esas nuevas ideas tienen que ser alimentadas a través de la palabra y son alimentadas también por la revelación que el Espíritu trae a tu entendimiento. ¿Qué quiere decir? Que las cosas ahora son hechas nuevas y las cosas viejas pasaron. Por otro lado, Pablo también nos dice en Filipenses que su oración es que nosotros podamos tener abundancia de conocimiento y de ciencia para que podamos nosotros aprobarlo mejor. Entonces, lo que nos dice la palabra es que nosotros debemos de tener una mente renovada y abundancia de conocimiento y ciencia, de tal forma que podamos nosotros discernir los mensajes que recibimos y podamos apreciar qué es lo que Dios está diciendo en nuestro corazón. Porque lo cierto es que en los mensajes de Dios la palabra va a ser confirmada y va a traer tranquilidad y paz a nuestro corazón. El libro de Tesalonicenses nos dice también que no rechacemos las profecías o revelaciones, sino que lo escudriñemos todo y retengamos lo bueno. Lo curioso es que este versículo implica que hay algo que hay que desechar. ¿Sí? Esto no ocurre en el caso de la palabra. La palabra es 100% correcta, la palabra es 100% real.
En cambio, las interpretaciones pueden tener algo que es necesario discernir. Discierne, escucha, evalúa, ¿sí? Y para poder tener ese criterio necesitamos definitivamente la palabra. El tercer punto que nosotros necesitamos tener para poder escuchar los mensajes de Dios, para poder escuchar realmente su voluntad, es que nosotros podamos, ¿sí?, tener humildad en nuestro corazón. Necesitamos ser enseñables, reconocer nuestra necesidad. La palabra nos habla acerca de esta situación y utiliza la humildad o la mansedumbre como una característica que debe estar en nosotros de tal forma que nos permita ser enseñados. Entonces la situación, la dinámica funciona de esta forma. La palabra llega a nosotros y nosotros con humildad debemos de aprenderla de tal forma que nuestro entendimiento sea renovado y también podamos nosotros con humildad acercarnos a Dios y Él nos va a ir enseñando. Y esto es algo bien especial porque todo esto es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra desde adentro de nosotros generando humildad para ser enseñados como fruto del Espíritu y nosotros también a la vez seamos llevados por el conocimiento de Cristo, de Dios, desde afuera hacia adentro. Entonces es una transformación muy especial en la cual nosotros formamos parte por el Espíritu, llegamos a ser sensibles a los mensajes que Dios está mandando a través de diferentes fuentes. Finalmente es el Espíritu Santo quien va trayendo todo ese proceso a nuestro corazón. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer si es obra del Espíritu? Bueno, como les comenté, tenemos que estar en contacto con la palabra. La palabra debe estar en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Sí? Debemos de leerla, debemos de meditarla. Y finalmente, utilizarla para poder evaluar los mensajes que recibimos. En la medida que nosotros estemos en contacto con la palabra, el Espíritu va a ir trayendo esa abundancia de ciencia y conocimiento. Y entonces podemos nosotros apreciar realmente lo que Dios nos está diciendo hoy. Finalmente el mensaje es este: Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, para salvación y por amor. Y todo lo que viene como resultado de ese hecho, las promesas que vienen a nuestra vida, la idea es que sean hechas realidad en nosotros, por la gracia de Dios, no porque lo merezcamos. Y el objetivo de esto que hoy te platico es que puedas tú apreciar todos esos mensajes, todas esas ideas, todo ese ánimo, todo ese amor que Dios ha traído a su pueblo, a su nación, a ti.